Busquen sus Biblias en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13, en donde vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Leímos allá mejor? Ya está. Más grande la letra. ¿Sabe que a medida que uno se va poniendo viejo, se le achican los ojos? Ve mucho menos uno. Ya está. Damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo le hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, que hablándoles le persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Vamos. Se me quedó dormido. ¿Ya? Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, es necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿No hay más? Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y lo expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Que el Señor bendiga la porción de su palabra. Gracias, hermano. Agüita purita. Dios los bendiga. Yo le digo agüita purita porque mi pastor Robinson hablaba de la agüita turbia en su lenguaje, ¿no? Bien, encontramos la palabra del Señor, la hemos leído. No voy a dudar que el Señor ya a usted le ha abierto el entendimiento y ya el Señor le está dándole revelación de lo que es el contenido de ella. Más el Señor a mí me dé de su gracia para poder conversar un poquito
referente a la palabra del Señor y que nuestra venida en esta mañana sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Especialmente por mi mente viejito que está ahí arrinconadito, ¿no? Yo salí arrancando de ahí porque había muchos años amontonados. Y hay otros por acá haciéndose los lesos. Bueno, es grato de tomar todas las cosas con alegría y con gozo como hijos de Dios. ¿Ya? Bien, vemos la palabra del Señor que, el día miércoles, donde el Señor nos hablaba por intermedio de mi hermano Osvaldo, de ver que nos hablaba sobre de todas las cosas que iban pasando en el pueblo judío a través de la historia. Y vemos que Pablo y Bernabé y todo este grupo que comienza en el capítulo 1, el capítulo 13, no eran solamente ellos, sino que habían otros más. Pero el centro de ellos es Pablo y Bernabé. Bernabé tenía su significado, significa consolación. Y podemos que el apóstol Pablo era pequeño. Entonces, de ver que ellos fueron designados para esto. Por favor, me gustaría que me ayudaran con los textos bíblicos en la pantalla. ¿Se puede? No hay nadie. Ya está. En el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, el versículo 8, voy a leer un poquito. Hasta ahí. ¿Y dónde está el hermano que no lo veo allá arriba? Ya, sí. Pero hay un texto que es tan importante que fue entregado a los que estaban reunidos allí, que no era solamente, no era Pablo que estaba ahí en ese momento, sino que eran, como había comenzado el Evangelio con los judíos, ¿ya? Y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los últimos de la tierra. ¿Ya? Y vemos nosotros estas palabras que fueron dichas allí en la palabra del Señor, sobre lo que recibieron estos creyentes que habían aceptado a Cristo y que estaban esperando lo especial que era el Consolador. Pero también cuando el Señor llama a Saulo de Tarso, me gustaría que me viera, hermano, capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, el versículo 15. Veamos ahora qué es lo que estaba pasando y veamos lo que el Señor, ¿ya?, le dijo a Ananías, qué es lo que sería lo que haría este Saulo de Tarso, este hombre que era terrible, ¿no es cierto?, que perseguía a los creyentes, que pedía cartas para seguirlo. En el fondo tenía toda la ley y era muy entendido referente a la ley, ¿ya? Pero vemos cómo dice el Señor. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de ¿quién? Ayúdeme usted porque me cuesta leer. El nombre en presencia de los gentiles. ¿Y de qué más? Rey y de los hijos de Israel. Bendito es el Señor. Pero en todas estas situaciones, este señor que se llamó Saulo de Tarso, después se le fue cambiado el nombre, se le puso Pablo y se le llevó Tarso porque era de esa zona, ¿no es cierto? Ya. Comienza a ejercer el trabajo que el Señor le había encomendado.
Qué linda la palabra que usó cuando ya cayó derrotado Saulo de Tarso, cuando le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Ha analizado toda esa palabra? Hay alguno entre nosotros que hoy día está entre tres corrientes y que se pueda decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Que predique el Evangelio. La instrucción la vamos a recibir aquí. El que el Señor llamó para acá, el Señor nos va a dar la instrucción aquí. Él nos va a entregar lo necesario, ¿verdad? Por eso el Señor lo trajo para acá, ¿ya? Así que Dios bendiga a los hermanos Santiago. Y también bendiga a los señores de acá, que cada vez que nos reunimos, el Señor nos está dando instrucción, nos está diciendo qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Dios los bendiga. Y debemos de ver todas estas cosas que pasaron en el tiempo de los judíos. El apóstol Pablo, vemos en estos versículos, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo le hablase de estas cosas. Y aquí es donde está lo que a mí me llama mucha la atención, que le hablase de estas cosas, ¿ya? Pero ¿de qué cosa él estaba conversando a los judíos? Ellos estaban interesados en saber pues, de lo que venía hablando, de todas las cosas que habían en los judíos. Y yo puedo entender por lo que veo que lo que estaban interesados en saber, sobre la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo. Y de ver que esto sucedió en los días pasados, cuando el conquistador Nabucodonosor barrió con los israelitas y quedaron todos esparramados. Entonces, y fue destruido el templo que había hecho Salomón. Después, más tarde, Zorobabel lo reconstruye. Alabado, bendecido sea el nombre del Señor. Pero estas personas, estos que estaban acá, estaban interesados en saber más cosas, ¿ya? Dice, cuando salieron de la sinagoga de los judíos, los gentiles rogaron que el siguiente día de reposo le hablase de estas cosas. Y despedían la congregación. Muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole le persuadían y perseveraban en la gracia del Señor. Y de ver de todas estas palabras que nos encuentran acá, quizás cuántas cosas allí el apóstol Pablo le conversó pues, de lo que pasó con los judíos, y también venía conversando y señalando que ellos estuvieran en la gracia de Dios, que estuvieran en la gracia de Dios. Entonces, a la verdad que nosotros sabemos, y nos habla la palabra del Señor, que el pueblo judío bajo de la ley, la ley no tenía ninguna solución para justificarlo o para que recibiesen la salvación por la ley, porque todo apuntaba hacia Cristo en los tiempos de Dios. Y podemos encontrar acá y le persuadían, ¿no es cierto?, para que anduvieran en la gracia de Dios, ¿ya? Y el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad
para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celo y debatían lo que Pablo contradeciendo y blasfemando. Bendito sea el nombre del Señor. Y podemos ver que conversando el apóstol Pablo sobre la gracia de Dios, aquellos gentiles que estaban interesados de oír la palabra del Señor, aquellos gentiles que estaban interesados en lo que le iba a conversar el apóstol Pablo, pero vemos también que había la corriente de los judíos, ¿ya?, que trataban de perturbar de lo que estaba predicando el apóstol Pablo, contradiciendo su predicación, porque los judíos estaban aún bajo la ley y ellos no aceptaban la gracia porque nunca aceptaron a Jesús como el Mesías, como su Salvador. Lo que estaba escrito en la Biblia de los judíos, ¿no? A través de toda la Biblia de los judíos estaba escrito que venía un Mesías, que venía un Salvador, que venía uno que restaurara todas las cosas, porque si nosotros vemos por qué causa fue destruido el templo y por qué causa fueron maltratados los judíos, porque eran la desobediencia y la soberbia que era en ellos, la idolatría. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Pero podemos ver que los judíos no podían aceptar esto. Inclusive ellos mismos fueron contra Jesús, matándole, haciéndole pasar por situaciones difíciles y logrando el objetivo que los demonios que estaban en aquellos judíos, que ellos eran los principales de recibir la palabra del Señor, porque ellos tenían la responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Las sinagogas antiguas, ellas debían haber sido las verdaderas iglesias. Pero ellos rechazaron a Jesús, rechazaron todo lo que Dios le había hablado en la ley, porque a través de todo el Antiguo Testamento, de la ley del Antiguo Testamento, los profetas y los salmos, ellos, la palabra de Dios les mencionaba que venía un Mesías, que venía un Salvador. Pero ellos no lo aceptaron, lo rechazaron. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo les conversa de ello. Bendito es el Señor. Les conversa. Y no lo podemos olvidar que aquellos hombres, allí aquellos judíos, ¿no es cierto?, aquellos que están reunidos, que ellos recibieron poder, ¿no es cierto?, fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando les viniera el Espíritu Santo, decidían, ¿no es cierto?, para predicar el Evangelio. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Y el apóstol Pablo fue tomado instrumento de Dios para llevar el Evangelio a los judíos, a reyes y a los gentiles. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Dios los bendiga, Dios nos guarde, ¿no? Y podamos nosotros de tomar la palabra del Señor, tomarla para nuestras vidas, meditar en ella, en que ya nosotros estamos bajo la gracia. Y así como había este interés de estos gentiles, que el apóstol Pablo le siguiera hablando, así en nosotros hay ese interés para poder estar oyendo la palabra del Señor. Venid con un ánimo pronto, con deseo, con disponibilidad. No solamente venir tomar como un pasatiempo, que se note en nuestros medios que nosotros estamos
hambrientos de la palabra del Señor, y comerla y saborearla y sacarle extracto, como decían los viejos antiguos, sacarle extracto de ella en nuestros momentos de meditación. Dios nos bendiga, ¿no? Dios nos guarde. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos, imagínense, mire, y el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Qué interesante lo que pasó en este pueblo, ¿no es cierto? Cómo se interesaron por la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo contradiciendo y blasfemando. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos no querían, los judíos, no querían aceptar la palabra que estaba entregando el apóstol Pablo. Pero vemos que el apóstol Pablo había sido encomendado para ellos. No podía dejar a los judíos sin predicar la palabra del Señor. Tenía que entregar la palabra del Señor porque Dios para eso lo había determinado, primeramente para los judíos. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Y después para los gentiles, para los reyes, cuando Él les entregaba la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Que el Señor nos dé de su gracia para poder entender y comprender de esto, ¿no? Y vemos, pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía. Los judíos estaban llenos de carnacidad. ¿Por qué? Porque ellos rechazaban todo lo que eran hombres en el fondo naturales. No había nada, se sentían religiosos, se sentían hombres poderosos, como decía la palabra del Señor, como nos mostraban sus filacterias, mostraban sus vestimentas en las plazas, en lugares especiales, pero vemos que de nada les servía porque por dentro, como le dijo Jesús, era el sepulcro flanqueado, estaban hediondos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero nosotros también los gentiles estamos iguales. Maloliente, pero el Señor sacó eso de nosotros y transformó y cambió nuestras vidas por oír el Evangelio, por oír la palabra del Señor. Gloria a Dios para siempre. El Señor nos dé su gracia, ¿no? Que el Señor podamos nosotros entender la simpleza de las palabras, de los instrumentos que el Señor toma, porque el Señor se agrada de la simpleza. Bendito sea el nombre del Señor, la sencillez. Y el Señor nos habla a un lenguaje que nosotros podamos entenderlo. Sería bonito que el predicador estuviera predicando acá y estuviera hablando en inglés, que no entendiéramos ninguna cosa. El Señor nos dé su gracia, ¿no? Y el siguiente día de reposo, se juntan casi todos para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y afirmando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros la verdad era necesario que yo os hablase primero la palabra de Dios. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. A ellos, ¿no es cierto? Porque ellos eran los primeros que tenían que oír la palabra del Señor. Y no lo olvidemos que el apóstol Pablo también era de la misma línea. Bendito sea el nombre del Señor. Él también era judío. Dios nos bendiga. Él era de la misma práctica de ellos. Y habían cosas a lo mejor propias de sí mismo, diciendo de los mismos linajes, de predicar la palabra del Señor a sus hermanos. Dios los bendiga, ¿no? Más puesto que la desecháis y no juzgáis digno de la vida eterna. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Y aquí nos volvemos a los gentiles. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. ¿Qué situaciones tenemos? ¿Qué situación?
Ellos desecharon la palabra del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Pero vemos lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y no juzgáis dignos de la vida eterna. Y aquí nos volvemos los gentiles. Ahora, la verdad que dentro del plan de Dios, el llamado es de Dios. El llamado es de Dios desde el principio. Desde el principio es el llamado de Dios a los que van a ser salvos. Pero no es todo eso, sino que todo esto, el cristiano, la única forma que podía ser salvo es solamente en Cristo. Solamente en Cristo. No podía recibir salvación, aunque en la predestinación se dijera que desde el principio somos elegidos, sí, pero somos salvos en Cristo. El que no acepta a Cristo como su Salvador, sea judío, gentil, de la línea que sea, no va a recibir la salvación, porque la salvación es plenamente en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. El llamado es de Dios y la salvación es en Cristo. No es lo que nosotros hagamos, no es lo que nuestras capacidades, en Cristo. Por el oír el Evangelio. Por oír el Evangelio vamos recibiendo nosotros la palabra del Señor. Y ese Dios como hoy día, y cada vez que nos reunimos, Él nos está hablando. Nos está hablando y nos va señalando el camino en que yo debo de seguir y cómo yo debo actuar en el camino en que el Señor me va mostrando a través de la palabra del Señor. Dios los bendiga. Podemos tener tremendos conocimientos, que no es malo, muy bueno, pero el conocimiento yo tengo que ponerlo por práctica. Ahí es el problema nuestro. La práctica. Dios los bendiga. Permita, Señor, de lo que Él nos comparta, lo podamos poner por práctica. Para que podamos decir, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué puedo hacer yo sin Cristo? Ninguna cosa. Nada más que un carnal. Envidia, el enojo, la vanagloria, la soberbia, infinidad de cosas que son carnales. Dios los bendiga. Así que tenga cuidado, si esas cosas están en usted, pídele al Señor que se las saque porque son estorbos. Bendito es el Señor para siempre. Podemos ver que los judíos, ¿no es cierto?, aquí contradiciendo contra la predicación del apóstol Pablo. ¿Ya? Dios los bendiga. Y de ver a aquellos gentiles y tan interesados, se agolparon. Imagínense cómo nació la envidia de aquellos judíos, porque no lograban ellos lo que estaba logrando el apóstol Pablo con Bernabé y ese grupo que andaba, porque no andaban solos. Bendito es el Señor para siempre, de ver cómo tanta gente se agolpó a oír lo que ellos estaban conversando, de lo que estaban compartiendo. Imagínense, se agolpó la ciudad. Yo me acuerdo años atrás, referente a esto mismo, cuando nació el caso de la Yamilé, los que son más antiguos, que los que se acuerdan, que andaba sanando enfermos y cosas así. Y vino Gigi Ávila a aplicar esos años ahí en Talagante. Se agolpó el estadio para oír lo que Gigi Ávila iba a decir referente a la muchacha que era una sanadora. Se agolpó la gente para llegar al estadio. Imagínense,
¿Cómo fue en los días del apóstol Pablo, cómo se agolpó la gente de la ciudad a oír lo que Pablo iba a entregar, que iba a entregar la palabra de Dios? Dios los bendiga. Así es nosotros, siempre ese ánimo, esa disponibilidad, ¿no?, de llegar a congregar, de oír la palabra del Señor. Y dice, y no juzguéis, dignos de la vida eterna. Y aquí nos volvemos a los gentiles. A la verdad que todos aquellos que reciben el regalo de la salvación, este don maravilloso, pasan a ser registrados en el libro de la vida. Pasan a ser registrados. Bendito es el Señor para siempre. Hay un registro del Señor de aquellos que reciben la vida. Entonces, podemos ver que todos aquellos que han recibido la salvación, el Señor se la regala y quedan registrados como hijos de Dios. El Señor nos bendiga a nosotros. Que ese registro debe estar en cada uno de nosotros y debemos estar con esa confianza y esa seguridad que sí, que somos hijos de Dios en Cristo. Pero que así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sean para salvación hasta el último de la tierra. No era el apóstol Pablo la luz del mundo, sino que Cristo. Cristo es la luz del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Y esa luz estaba en el apóstol Pablo. Y la luz que estaba en él estaba resplandeciendo porque era Cristo el que estaba resplandeciendo en él. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sean para salvación hasta los últimos de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que Cristo iba a resplandecer en los gentiles, aquellos que estaban destinados en Cristo para la salvación, los que iban a recibir la salvación por el oír el Evangelio, de oír la palabra de Dios, de oír de las cosas que eran desconocidas tal vez para ellos o que las sabían de rumores, pero demostrar que Cristo era la salvación para cada uno de aquellos que creían en Él. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Los gentiles oyendo esto se alegraban, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna, pero en Cristo. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad. Y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé. Dios los bendiga. Mire lo que estaba pasando con los judíos, ¿no? Tomaron a aquellas mujeres influyentes, quiere decir con sus mismas esposas, pero que tenían amigos que eran de las autoridades, y tomaron a estas mujeres piadosas que eran influyentes. No eran cualquier mujer, sino que eran mujeres que podían llegar a las autoridades, ¿ya? Y de persuadirlo para lograr el objetivo que querían los judíos. Y podemos ver que lo lograron. Pero mirando nosotros en el crecimiento de la obra del Señor, cada vez que se iban de lugar e iban a otro, es porque la palabra del Señor iba siendo expandida y Cristo iba siendo engrandecido. Cristo iba creciendo en aquellas personas que lo aceptaban. Dios nos bendiga. Nosotros vemos todo esto, cómo el Evangelio ha ido creciendo y cómo llegó hasta estos rincones, cómo ha llegado a Chile y a muchos países más. Y casi el cumplimiento de la palabra del Señor, que la palabra de Dios
ha sido expandida y ha llegado a diferentes lugares, hasta los más últimos de la tierra, porque es conforme a la palabra del Señor. Nadie quedará inocente de su palabra. La palabra del Señor ha sido expandida y sigue creciendo. Yo estuve en Punta Arenas, allá estaba la palabra del Señor. Otros estaban en la isla Juan Fernández, allá estaba la palabra del Señor. Mi hermano Juan Barambio estuvo por allá en la isla de los pascuenses y no hay dudar que allá también estaba la palabra del Señor. Dios los bendiga, porque es promesa del Señor. Dios los bendiga y hasta aquí nomás. Cortito, porque vamos después a almorzar, ¿ya? Yo tengo un cocinero de día especial, pues sé que no he hecho ninguna cosa de comida, no sé qué es lo que va a hacer de comer. Dios los bendiga. Póngase de pie. Gracias, Señor Dios mío, por la porción de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu misericordia siempre es usted a nuestro favor. Le mostraste, Señor, el evangelio a aquellos gentiles, los llamaste. Hoy día también a nosotros nos muestra tu evangelio y nos habla, Señor, que usted tiene determinado. Señor, ayúdanos, Señor, a creer firmemente a lo que usted nos va entregando a través de su palabra. Auméntame la fe, Señor Dios mío. Se parezcan los impulsos carnales, Señor, de nuestras vidas, Señor, que son estorbos para poder alimentarnos de la palabra del Señor. Danos tú de tu crecimiento, Señor. Crezca usted en nuestros corazones, Señor, y desarraiga todo lo que está de más. Saque la basura que se mete en nuestros corazones, Señor Dios mío. Saque la mentira, Señor Dios mío, la soberbia, la hipocresía, Señor Dios mío, y hazlos honestos, sinceros el uno con el otro. Así, Señor, que haya una unidad y una comunión el uno con el otro, así como de usted, Señor Dios mío. Le alabamos y le bendecimos por toda tu misericordia y que esta palabra, Señor Dios mío, que nos has regalado, quizás con palabras sencillas, Señor Dios mío, pero que vaya corriendo como un río de agua viva por nuestros interiores. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia. Gracias por esta porción que nos has regalado. Te pedimos, Padre, todo a través de Cristo, nuestro Salvador. Amén, amén.